ser la primera sesión de este estudio, promesas en las que podemos confiar. Este estudio, comprometerse con las Escrituras, a medida que recorremos los 6 pactos de Dios establecido, podemos ver simultáneamente la relación continua de Dios con nosotros y el hilo común que recorre la Biblia del plan de Dios para nosotros. Entonces, en este estudio, promesas en la que podemos contar, cubre 6 sesiones. La primera sesión tiene que ver con Dios les mandó a fructificar. Dios les mandó a fructificar, que lo vamos a estar estudiando. La sesión 2, Dios prometió preservarlos. Después vamos a estar viendo en la sesión 3, Dios prometió bendecirlos. 4, Dios prometió hacerle un reino de gente santa. Sesión 5, Dios le prometió un rey. Y en la sesión 6, Dios le dio un nuevo pacto. Y vamos a estar tratando con los pactos que el Señor hace con el hombre o la humanidad. En esta primera sesión, Dios le mandó a fructificar. La idea central del estudio, Dios llamó a la humanidad a gobernar sobre su creación. Y el pasaje bíblico que vamos a estar viendo, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Después vamos a saltar al capítulo 2, versículos 16 y 17. Y después vamos a terminar con el capítulo 3, versículo 19 al 16, capítulo 3, versículo 16 al 19. Como dije, este estudio tiene como título promesas en la que podemos confiar. Dios le mandó a fructificar, lo vamos a estar viendo, en cuanto al propósito del hombre en la tierra. Como dije anteriormente, la idea central, Dios llamó a la humanidad a gobernar sobre su creación. Entonces vamos a estar viendo de que vamos a estar comenzando en capítulo 1 y comenzamos en el versículo 26 en adelante. Tiene que ver con el día sexto de la creación de Dios. Y es interesante porque los números son importantes cuando estudiamos la Biblia. El número 6 es el número de la gracia de Dios. Y es en el sexto día donde Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Anteriormente, Dios hace una creación, pero no es hasta el día sexto, el día de gracia, donde crea a su corona de la creación, que es la humanidad. Al hombre y a la mujer, a los dos los creó y a los dos los nombró Adán, que quiere decir hombre o humanidad. ¿Se explica esto? No tiene que ver que Dios creó primero al hombre, es por eso que el hombre es más importante. No. O porque creó al hombre y después creó a la mujer. La mujer toma el segundo lugar en la creación. No. Capítulo 3, versículo 5 nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a ambos los creyó, varón y hembra, y los nombró, a los dos los creó, y a los dos los nombró Adam, o humanidad, la corona de su creación. Pero antes de comenzar el estudio y ir en oración, me gustaría compartir esta pregunta para que usted lo pueda contestar. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos propósito alguno? ¿Se imagina usted vivir una vida sin propósito? ¿Cómo sería su vida sin propósito? Como hay muchos que dicen, ¿verdad? Estamos aquí por casualidad. Sí, total, ¿a quién le importa? ¿Vas a vivir? ¿Te vas a morir? No, todo lo que Dios crea tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos un propósito alguno? Boring, aburrido.
¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿A dónde vamos? ¿A quién le importa? Vivís, trabajás, ¿te cansás? ¿Qué ganás? Como dice el dicho, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Entonces, podemos ver de que Dios llamó a la humanidad a gobernar sobre su creación. Nosotros tenemos un propósito y Dios nos creó con un propósito. Y tenemos que entender cuál es ese propósito por lo cual Dios me creó tal y cual como soy, a su imagen y semejanza, que vamos a estar estudiando específicamente a qué se refiere. Muy bien, vamos al Señor en oración, por favor. Padre Santísimo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio bíblico para nosotros poder aprender, comprender, Señor, el propósito por lo cual tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Te damos gracias, Padre Santísimo, por habernos rescatado las tinieblas, tu luz admirable, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que merece la gloria y la honra, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Entonces, podemos ver que en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30, entonces aquí en el versículo 26, fíjese que no dice la palabra Dios hizo. No dice que Dios hizo, sino dice que Dios dijo. No que hizo, sino Dios dijo. Y estuvimos viendo anteriormente la palabra esta, cuando Dios habla, es la misma palabra que vemos en el Nuevo Testamento como logos. Y la palabra se hizo carne, ¿se acuerdan? Y el verbo se hizo carne. Dios dijo, no que hizo, sino Dios dijo, hagamos al hombre. Cuando está hablando de hombre, Adam, no está hablando simplemente de un hombre, está hablando de la humanidad. Porque dice que varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Está hablando de la humanidad. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces, ¿con quién estaba hablando? Con una palabra plural. Están aquellos, nosotros como creyente, sabemos que estaba hablando a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres tienen parte en la creación. Están aquellos que dicen, bueno, Dios es el creador. ¿En serio? Estuvimos viendo en Colosenses el domingo, ¿se acuerda? ¿Quién es el centro de la creación? Jesucristo. ¿Quién creó todas las cosas? Jesucristo. Por Él fueron creadas todas las cosas y en Él fueron creadas. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, ¿tuvo Jesucristo parte en la creación? Él es el creador. Según el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña, el teólogo número 1 de la época, de que Cristo Jesús es el creador. Dios, que es espíritu, ¿se acuerda que dice que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible? Pero no se refiere a imagen de que si usted lo ve a Él, ve exactamente como Dios se ve, porque Dios es espíritu y es invisible. Está hablando de comportamiento, de conducta. Cristo se comportaba, actuaba tal y cual como el Padre. Que nosotros también fuimos creados a su imagen y semejanza, no que vamos a recibir la deidad, no que vamos a ser como Dios, pero nos creó a su imagen conforme a su semejanza, para que seamos un reflejo de Dios, siempre y cuando seamos obedientes y andemos conforme a su plan. Es la única forma de reflejar el amor de Dios, la paz de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, quiero decir. ¿Me explico? Amén. Siempre y cuando. Ese fue el plan original de Dios, hasta que el pecado entró. Y el hombre se escondió.
porque se vio desnudo y le dio vergüenza. ¿Cuándo? Cuando desobedeció. ¿Me explico? Entonces, Dios dijo, hagamos al hombre, Adán, que quiere decir humanidad, tanto hombre como mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra imagen, selem, que es en el hebreo, quiere decir reflejo. Pero no quiere decir el mismo reflejo que usted observa en un espejo, ¿verdad? Ese soy yo. No, ese no eres tú. Ese es el reflejo de tu persona. ¿Me explico? Como cuando le sacan una foto, ¿verdad? Este soy yo. No. Esta es la imagen de quién eres. Pero ese no eres tú. Porque están aquellos que literalmente, si usted, por ejemplo, va a países donde se practica el cristianismo ortodoxo, donde tienen los patriarcas, literalmente, cuando usted va a una iglesia, a un templo, tienen reliquias, tienen figuras en las paredes, tienen pinturas. Y yo decía, ¿por qué le prenden las velas? ¿Por qué se postran y le rezan? Y se me explicó. Literalmente, esas son imagen del cielo. ¿Quieres ver el cielo? Aquí hay una representación. No es una representación del cielo, es el cielo. Y la gente se postra, y cuando se postra y le prende la vela o le hace los rezos, está recibiendo justificación. Aún más, en las catacumbas que ellos tienen, en una catedral muy grande ahí en Kiev, usted paga unos cuantos pesos o centavos, le dicen grivnas ellos, y le dan una vela y que la tiene que mantener en la mano de esta forma, para que la cera le caiga en la mano y no en el suelo, ¿ok? Y usted baja a las catacumbas y ahí tienen los cuerpos de los ex patriarcas o aquellos que cuando murieron su cuerpo no se descompuso por un lapso de tiempo. Entonces lo ponen en un cofre de vidrio donde la gente literalmente va, toca, besa el cofre y según su creencia reciben justificación. Porque literalmente están en la presencia de un gran siervo de Dios. Está muerto, pero ellos creen, esa es la creencia, de que reciben algún tipo de justificación por haber venido y por haber estado en su presencia. No como algunos de nosotros que fuimos únicamente de metiche para ver, como turista, a ver qué es lo que estaba allá abajo. ¿Me explico? Entonces, cuando está hablando de Selem, reflejo, esto tiene que ver únicamente cuando somos obedientes a Él, en cuanto de esta manera podemos reflejar su gloria. El Señor nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, a su imagen, para que podamos reflejar a nuestro Creador. Pero la única manera de reflejar a nuestro corazón, a nuestro Creador, es caminando en las obras que Él ha preparado, en obediencia. Como originalmente fue el plan de Dios, crear a la humanidad a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Se da cuenta? Pero eso se echó a perder del momento que el pecado entra al hombre, que lo vamos a estar que lo vamos a estar viendo. Aquí cuando dicen conforme a nuestra semejanza, fíjese, hagamos conforme a nuestra, una vez más, la palabra plural, a nuestra semejanza. No estaba hablando con las huestes espirituales,
no estaba hablando con los ángeles, porque los ángeles no tuvieron parte en la creación, ni tampoco Dios necesita consejo de su creación. Él es el creador, él no necesita consejo de su creación. No le estaba preguntando, ahora, vamos a hacer, no. Él mismo, Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, es el que está diciendo, hagamos. Nos da a conocer el nombre de Dios, que no es singular, es plural. Conforme a nuestra semejanza. Esta palabra semejanza quiere decir comportamiento. Hagamos a nuestra imagen que refleje al Creador, pero que se comporte como la creación. ¿Se da cuenta? De Dios. Comprometimiento es la palabra, y esto quiere decir hacer, actuar actuar, comportar conforme a los propósitos de los planes de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos o actuamos o nos comportamos conforme a los propósitos de los planes de Dios, entonces es ahí donde podemos semejar o ser semejantes a nuestro Creador. Esto significa que debemos revelar la identidad del Creador, especialmente el Creador, ¿quién es? Según Colosenses. Jesucristo es el Creador. Es el centro de la creación. Él creó todo, lo invisible, lo visible, potestados, ¿se acuerda? Sí. Él es el creador de todo. ¿Cuándo? Antes de Él existía. ¿No? Estuvimos viendo el domingo pasado, el primogénito de la creación, no en evento sino en importancia, el que se destaca. Entonces, cuando vemos aquí en el versículo 26, pero en el segundo, en la segunda coma, y señoré, dijo, y señoré, para que pueda señorar, para que puedas, la humanidad se está refiriendo, y señoré, a la humanidad. Una vez más, señorear quiere decir autoridad, quiere decir poder. Entonces, el propósito por lo cual el Señor nos crea a su imagen y semejanza, no solo para reflejar a nuestro Creador, sino para comportarnos conforme a sus planes, nos dio autoridad, nos dio poder sobre la creación. ¿Quiénes son estos que van a señorar? La humanidad, el hombre. Y cuando estoy hablando de hombre y mujer. Porque están aquellos que dicen, no, el cristianismo es muy machista. El cristianismo al hombre. No, no es verdad. No es verdad. Mire, la Biblia pone al hombre en el mismo nivel que la mujer. Tienen diferentes roles. Pero frente a Dios, a ambos lo creó. Mujer, varón. Y los llamó humanidad. Según lo dice 1 Timoteo. Pablo dice, el por qué él no permite. El por qué la mujer debe de mantener silencio. Y dejar que su esposo, porque una vez más estamos hablando de obediencia. Si Dios te da un propósito, si Dios te da un rol, y tú dices, Dios se equivocó, porque yo no voy a hacer lo que Dios me dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Estás siendo obediente o desobediente? No importa cómo lo cortes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces nos dio autoridad, poder, sin Dios, sin su palabra, sin el Espíritu Santo. Lo único que existe es caos. Si no fuese por Dios, si no fuese por el Espíritu Santo de Dios, si no fuese por la palabra de Dios, la tierra estaría en desorden. ¿Se acuerda que
dice la palabra del Señor que la tierra estaba en desorden. Y Dios dijo. Y el Espíritu se movió. Y hubo creación. Una vez más, las cosas nos cambian. Si no fuese por el Espíritu de Dios, si no fuese por la palabra de Dios, si no fuese por el Espíritu, si no fuese por Dios mismo que mantiene todo en orden, todo en control. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que trae un desorden? El pecado. Y vio Dios que era bueno. Y después crea al hombre y era muy bueno. Y después dijo, no es bueno que esté solo. ¿Se acuerdan? ¿Se da cuenta? Mire, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Y lo establecido por Dios tiene su orden. Pero el momento que yo digo, yo no estoy de acuerdo, bueno, es tu problema, no es problema de Dios. Va a haber un desorden. Es por eso que Dios estableció que el hombre tenga su rol, la mujer tenga su rol, ¿o no? Pero el momento que dice, no, yo no, que ella vaya a trabajar, que ella gane el pan, yo me voy a quedar en la casa cuidando de los niños, vamos a invertir los roles. Tú no tienes ninguna autoridad para invertir los roles te los dio Dios. O viceversa. Sí, yo me casé con él, pero no voy a agarrar su apellido porque después de todo, ahí él, yo acá. Ya empezaste mal. Ya empezaste mal. No. Si ellos también predican, yo también voy a predicar, yo voy a profeta o yo voy a hacer esto. Y después de todo, ¿sabes? Yo también soy sierva. Hey. Sí, lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, pero va contra. Va en contra lo establecido por Dios. ¿Me explico? Y lo vamos a estar viendo. No solo eso, sino que fíjese lo que nos dice la palabra del Señor ahí en el versículo 27. Dios a los dos los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A los dos los creó. A su imagen, conforme a su semejanza. Los dos. Dios no hace acepción de persona. No, Dios prefiere a los hombres. Por eso son sacerdotes, por eso tienen rol. No, el que enseña eso está equivocado. Porque Dios no hace excepción de persona. Dios usó a muchas mujeres, así como usó a los varones. En el libro de Jueces tenemos una jueza. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que termina diciendo ella? Ustedes háganlo. Porque no había ningún otro varón valiente suficiente hasta que esta mujer dijo, I'm ready. ¿Nadie quiere tomar la batuta? Yo tomo la batuta. Y les enseñó a quién, a las mujeres, no, a los varones, que tenían que hacer lo que Dios decía que el varón tenía que hacer. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, podemos ver que en el versículo 27 Dios a los dos creó, a su imagen y semejanza. En otras palabras, literalmente aquí lo que quiere decir es Dios creó la humanidad de esta forma. A los animales. ¿Se acuerda que dice que anteriormente, si usted lee, dice que Dios hizo los árboles, las frutas, ¿se acuerda? Conforme a su semilla. En otras palabras, el árbol de naranja, lo único que le va a dar es ¿qué? Naranja. No va a terminar dando higos.
Si Dios lo creó naranja, naranja va a seguir siendo. Lo mismo con el género. Creó dos géneros. Varón, mujer. No creó otro género. El hombre va a seguir siendo hombre, la mujer va a seguir siendo mujer. Primero creó las aguas, pero nosotros no salimos de las aguas. Fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. La teoría de la evolución dice completamente lo opuesto. Dice que nosotros salimos del agua. Primero estaba el océano, las criaturas del océano, y eventualmente uno de los pescados fue curioso y sacó el ojo afuera y dijo, quiero estar ahí, y eventualmente le crecieron las patitas, ¿sí o no? Y eventualmente terminó siendo un hombre. ¿En serio? Mire, se necesita más fe creer en la evolución que en la creación de Dios. Dios creó a dos géneros. That's it. Se puede cambiar ese género, pero va a seguir siendo el mismo género. Igual que en los géneros. Hoy día usted se puede cambiar todo, pero sigue siendo el género que Dios lo creó. Para aquellos que estudian biología, para aquellos que estudian, aquellos que genética, se dan cuenta de que, mire, no hay ninguna evidencia donde se encontró algún fósil de mitad hombre, mitad chango. No hay. Que le llaman el eslabón perdido. The missing link. Es la cadena la que está perdida, no es la cadena completa la que está perdida. Porque sigue siendo la misma criatura. El hombre siempre fue hombre, nunca fue chango. Y usted me escuchó decir eso. Eso es un insulto para los changos. No, es un insulto para los changos. Porque el chango debe decir, oye, yo no le pego a mi mujer. Yo no ando con diferentes changuitas. ¿O no? No. Yo cuido a los míos. Yo no los maltrato a los míos. Es un insulto para los changos, no para el hombre. Bueno, me estoy pasando del punto. Dice que los creó para bendecirlos. Fíjese lo que dice el versículo 28. Los creó y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorar en los peces, del mar, en las aves de los cielos o del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, una vez más, logos, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Entonces, como dije anteriormente, todo, absolutamente todo, tiene su orden. Después de que Dios lo creó, los creó para bendecirlos. Y déjeme decirle que la bendición de Dios se puede experimentar solo cuando hacemos y cumplimos los propósitos para los cuales fuimos creados. Bendición igual a obediencia. Desobediencia igual a maldición. Bendición y maldición son vocablos únicamente de Dios. Él nos quiere bendecir. Él nos ha bendecido. Nos creó para bendecirnos. Pero cuando somos desobedientes,
y no estamos en los propósitos ni caminos de Dios, ¿recibimos bendición? No. ¿Recibimos qué? ¿Y quién escoge? Uno mismo. Ay, ¿por qué Dios me está maldiciendo tanto? Dios no maldice. Dios ama, Dios bendice. ¿Pero quieres recibir las bendiciones de Dios? ¿Siendo desobediente? ¿Burlón? ¿Pecador? ¿Sin importarte? ¿Se da cuenta? Todo, absolutamente tiene todo su orden. Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sujuzgad. La palabra sujuzgad aquí quiere decir conquistar. Literalmente, conquer. Conquistar, sujuzgad. Y cuando está hablando de señorear, tiene que ver con autoridad. Hacerse cargo de. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de. Tenemos que señorar, tenemos la autoridad por parte de Dios. Versículo 29 al 30 nos enseña de que en el principio el hombre era vegetariano. Comía de toda planta, de todo árbol que daba fruto, que daba semilla. No solo el hombre, sino toda su creación. Fíjese lo que dice en el versículo 28 en adelante. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarlo y señoré en todos los peces del mar, conquistar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y así fue. Así ordenó Dios su creación. Hasta que vemos que hay una consecuencia cuando viene el pecado, la desobediencia. Entonces, bien breve lo tenemos que hacer. Dios estableció un pacto para darnos un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios estableció un pacto para darnos un propósito. Y lo vamos a estar viendo. Desde el principio el ser humano pudo haber sido feliz no solo por ser perfecto, sino por tener la oportunidad de mostrar su fiel administración. No solo eso, sino que tenemos que hacer también énfasis que la semejanza divina del ser humano sirve para darle un propósito exclusivo. No somos animales, ¿ok? No me importa lo que usted quiera decir acerca de su hermano o su hermana o su vecino. No somos animales. Homo sapiens es la palabra científica, ¿verdad? Homo sapiens. Usted le pregunta hoy día a un estudiante en la facultad, ¿eres tú un Homo sapien? Y a lo mejor te dice, no, ¿qué pasa? No me mires así, ¿qué? No, yo no participo de ese tipo de ¿o no? Porque a lo mejor no saben. Y le preguntaron al otro muchacho que estaba al lado, oye, ¿tú eres Homo sapiens? Dijo, yo sí. ¿Y por qué tu amigo aquí dice que no es Homo sapiens? No, pues este es un animal, dijo. ¿Me explico? Fuimos creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios. No somos animales. No venimos del chango. Los changos siguen siendo changos. Y están aquellos que dicen, bueno, si vinimos del chango, ¿por qué todavía existen los changos? Si nos evolucionamos y terminamos hombres, humanos, en vez de decir simians, ¿cómo se dice en español simio? Simio.
Porque todavía siguen los changos, ¿verdad? Muy bien. No solo eso, sino que tenemos que recalcar que el hombre y la mujer debería juzgar, quiero decir, y señorar sobre toda la creación material. Y estuvimos viendo de señorar, tenemos la autoridad de estar a cargo de, tenemos que conquistar, como dice la palabra del Señor. Ese es el propósito por el cual el Señor nos creó como corona de su creación. La tierra necesitaba ser sojuzgada. Dios hizo esto al ordenar, quiero decir, el mundo que estaba desordenado. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde estaba desordenado y Dios lo tuvo que poner en orden. Dios creó al hombre para poder mantenerlo en orden, preparándolo para los 6 días de trabajo venidero, que el número 6 tiene que ver con la gracia de Dios. Y esta es la gracia de Dios que nosotros recibimos por parte de Él. Cuando Dios especificó todas las plantas que dan semilla, mostró que el propósito para Adán y Eva era trabajar como pareja, cultivar la tierra y hacerla productiva para las futuras generaciones. Dios creó a la humanidad no solo para que fuese un objeto admirado por su perfección, sino para que con sus acciones hiciera y mostrara su devoción al Creador. Pregunta: ¿qué propósito tiene el alimento en el plan de Dios? ¿Qué propósito cree usted que tiene el alimento en el plan de Dios? El que no trabaje, que no coma. Dios creó, le dio un propósito y ellos tenían que ¿qué? Llevarlo a cabo. Nosotros también fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Si Dios tiene un propósito es porque quiere que andemos en Él, ¿sí o no? O nos levantamos a la mañana simplemente porque otro día más, a ver qué trae el día. Es por eso, miren, que a mí me cae mal cuando escucho a alguien decir: ¿cómo estás? Aburrido. Con tantas cosas que hay que hacer. ¿Aburrido? Con tanto que hay que hacer, con tanta necesidad que tiene la gente. ¿Estás aburrido? Uy, pobre tío, man. Pobre tío el que piensa de esa o tía, que piensa de esa manera. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Ese es el problema, que no sabes qué hacer, no sabes tu propósito. ¿No entiendes por qué sigues respirando? ¿Con tanto que hacer? En Génesis, capítulo 2, vamos a saltar al capítulo 2, versículos 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, presta atención. Interesante. La pregunta que hice anterior, ¿cuán importante? ¿Se acuerdan? ¿Qué propósito tiene el alimento, el alimento en el plan de Dios? Y mandó Jehová Dios al hombre, lo ordenó, lo mandó, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Más del árbol de la ciencia y del bien. Esta palabra más, pero, del
del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora, ¿cuántos árboles había en el centro del huerto? En Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, habla del árbol de la vida y del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y usted cree que tal y cual como nosotros vamos a prestar mucha atención y vamos a comer del árbol de la vida únicamente. Bueno, así sería muy fácil, ¿verdad? Porque el motivo por lo cual Dios hace esto es para de alguna forma mantener un respeto a Dios. Obediencia, es lo único que le pidió. Dios lo único que le pide. Y le da una opción. Dice, el día que comas de esto, va a haber una consecuencia, Javier. Pero, como tienes libre albedrío, de otra manera serías un robot, ¿verdad? Hago lo que hago, pero no sé lo que hago. Lo único que le pide, sé obediente en una sola cosa. Si tú comes de ese árbol, verdaderamente vas a morir. Que viene a ser el árbol de la ciencia, del bien, del mal. Y al ser tentado, ella va y le habla a su esposo. Le habló. Y él, por ser cabeza del hogar, vamos a ponerlo así, dijo, pues ¿sabes qué? Yo me la juego si tú te juegas conmigo. ¿Eh? Y ambos pecaron. Y después el Señor, cuando los llama, ¿se acuerda dónde están? ¿Cuál fue la excusa? Yo no fui. Es tu culpa, Dios. Ella me dio de comer. La mujer que tú me diste. Típico guy. Típico varón. ¿Sí o no? Típico. Porque yo no voy a admitir que estoy equivocado. Aquí alguien me lo hicieron hacer. Nadie tiene la autoridad de hacerle a usted hacer lo que usted no quiere hacer. Tú me haces enojar. No, nadie te puede hacer enojar, a no ser que tú te quieras enojar. Pero nadie te puede hacer enojar. Tú me insultaste. ¿En serio? ¿Qué es lo que es? Mire, ¿qué es lo que es lenguaje? Lenguaje son sonidos que nos ponemos de acuerdo que tienen un significado. Si yo no estoy de acuerdo, so what? ¿Y qué más soy? ¿Se acuerda de tu papá, de tu mamá, de tu pasado? Oh, that's all. Es lo único que traes. ¿Y qué más soy? No nos podemos insultar a no ser que nos dejemos. ¿Me explico? ¿Por qué te insultan? Porque te quieren instigar a que te enojes. ¿Sí o no? Te quieren motivar a que pierda los estribos. Pero ¿quién está en control? Dominio propio. Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, poder, dominio propio. Es simple, ¿verdad? Aplíquelo. Entonces, dice que mandó Dios mandó a la humanidad a comer de todo árbol del huerto, del jardín. Interesante que la palabra, ¿el jardín de qué? Edén. ¿Sabe lo que quiere decir Edna? La palabra Edna, de las damas, o Edén, quiere decir delicia. Era el jardín de las delicias.
Tenían todo, hermano. What a delight, como se dice en inglés. What a delight. Pero aún así. Entonces aquí el versículo 17, pero más de él. Como vimos anteriormente, había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Lo puede leer, lo tenía aquí, pero mi screen no me lo deja leer. Entonces tenemos que hacer algunos comentarios. El jardín de Edén, de delicia, donde Dios colocó a la primera pareja, estaba rodeado de 4 ríos, tenían sus límites. De igual manera, Dios demarcó un límite dentro del cual Adán y Eva podrían demostrar su lealtad. Y es interesante que dice que, hay un dicho que dice, ¿cómo va el dicho? Déjeme ver. Las cercas se edifican para los buenos neighbors, vecinos. Las cercas se edifican para los buenos vecinos. O sea, porque eres mi vecino, tú tienes, ¿verdad? Tu área allá, yo tengo mi área acá, y lo que divide es una cerca. El Señor los puso en el jardín, pero estaba rodeado por diferentes ríos. Para que ellos estuvieran en él, ahí tenían que estar. Ese era el lugar de ellos. El lugar de deleite. Alguien dijo, las cercas se hacen para buenos vecinos. Algunos piensan que las reglas son antiguadas, pero porque somos libres en Cristo. No, no es verdad. No, las reglas se mantienen de la misma forma. Sí, tenemos la libertad en Cristo Jesús, pero las reglas del Señor se tienen que seguir manteniendo, ¿sí o no? ¿Usted cree que las reglas cambiaron? ¿Que las leyes? Están aquellos que dicen, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Sí, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, sí, 6º día. Estamos bajo la gracia, sí. Pero las leyes del Señor, Él las hizo simplemente para que eventualmente nadie les preste atención. ¿Siguen vigentes o no? Estamos bajo su gracia y somos salvos por la gracia, no por la ley. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir la ley del Señor. ¿O no? Por ejemplo, déjeme decir, Dios odia el divorcio. Qué malo que es Dios, me odia porque me divorcié. No, odia el divorcio, no al divorciado. Por el dolor que causa el divorcio. Pero somos tan egoístas, que pensamos en mí primero. ¿Qué importa cómo le afecta a mis hijos? ¿Qué importa cómo le afecta a mi papá, a mi mamá? Sí, total. Tiene que ser lo que a mí me agrada. El Señor dijo, ¿se acuerda cuando le preguntaron si era justo, digno de? Sí, pero en el principio, dijo Moisés, lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero del principio no fue así. Una vez más, Dios quiere que yo viva en paz, Dios quiere que yo goce la vida, Dios quiere que no ande ahí entonces esa es la solución. ¿Tú crees que esa es la solución? Yo sé que hay muchos ejemplos donde it's unavoidable, no se puede evitar. Yo sé, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la dureza del corazón. De la dureza del corazón. Pero las reglas siguen del Señor, siguen vigentes. En Oseas capítulo 6, versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevalecieron contra mí. Pregunta, ¿puede mencionar algunos mandatos
y prohibiciones prácticas para el cristiano, pero mientes y se te hizo fácil y mientes otra vez y te hizo fácil, mientes otra vez, se te hizo fácil, mientes otra vez, hasta que llega un momento que nadie se da cuenta que estoy mintiendo. Todos se dieron cuenta, lo que pasa es que tú mismo crees la misma mentira. Pero todos te miran como diciendo, mire, hay un grupo de amigos de alguien muy cercano a mí. Y entre ese grupo de amigos siempre hay alguien que se manda unos boletos, pero unos boletazos. Y una vuelta a mí me tocó estar entre los amigos. Y yo miraba alrededor y decía, pero nadie le va a decir a él que ninguno de nosotros cree lo que está diciendo. Nadie le va a decir de que, ¿cómo es posible de que tú, estando en Perú, tenías amigos que eran extraterrestres y te invitaron a la nave espacial y te llevaron a dar una vuelta y después aterrizó la nave y te dieron un libro que te lo dejaste en el Perú? Nadie le va a decir que ninguno de nosotros cree lo que está diciendo. Y el tipo le daba y le daba y cuanto más le prestaba atención, más le agregaba. Y yo decía, casi digo el nombre de esta persona, no, nadie le va a decir. Y todos me hacían así. Deja que hable, si es el que nos entretiene. Pero si él es tu amigo, si tú lo consideras amigo y está haciendo el papel de ridículo, ¿no es tu deber decirle, hey, ¿sabes qué? Con todo respeto, pero nadie te cree, ¿no? Nadie te cree. Y la última vez que nos contaste que pediste prestado el helicóptero aquí del aeropuerto de Oxnard para ir a buscar a la vicepresidenta de Estados Unidos para poder llevarla. Nadie te cree, man. Pero se da cuenta cómo es la mentira. En Génesis 16, capítulo 3, 16 al 19. Entonces hay una consecuencia por la desobediencia, ¿sí o no? La desobediencia trae una consecuencia. Podemos ver aquí en el versículo 16 la consecuencia a la mujer por su desobediencia. Fíjese lo que dice. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará, una vez más la palabra, de ti. Se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de todas ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Porque escuchaste la voz de ella. Pablo lo dice de esta manera en Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, sino con buenas obras, versículo 10, como corresponde a mujer que profesan piedad. Presta atención. La mujer aprenda, esa es la clave, debe de aprender en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia.
Ahora, nosotros desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el hombre es el que demanda. Te vas a someter. Or you know what else is going to come to you. Tiene que ser la balanza. Ambos tienen que estar de acuerdo. Ambos tienen que estar de acuerdo. En otras palabras, ella debe de ser cuidada, protegida. Ella debe someterse, como él se somete a ella, mutuo. Y tiene que tener el respeto mutuo. Yo sé mi rol y espero que tú sepas tu rol. Entonces poder juntamente tener un hogar donde Cristo es el centro, la prioridad. ¿Me explico? Esto fue establecido por Dios. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la desobediencia. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. A mí nadie me va a tener que decir qué tengo que hacer. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. O viceversa, ¿verdad? El hombre puede decir, oh no, te me vas a someter a las fuerzas, querida, porque fíjate que ya empezaste mal. A la fuerza no vas a ganar nada. Tiene que haber un balance. Ambos tienen que estar de acuerdo. ¿Sabes cuál es tu rol? Sí. ¿Sabes cuál es tu rol? Sí. El esposo tiene el derecho, el privilegio, el deber de enseñarle a la esposa. Pero ¿qué pasaba? Las sinagogas tenían una pared que dividía, las mujeres allá, los varones acá. Establecido por Dios. Las mujeres allá, los varones acá. Pero ahora estaban en la iglesia, ya no estaban en la sinagoga. Donde esa pared no existía, ya no quitaron esa pared. Y muchas de ellas decían, entonces yo ahora puedo, vamos a ir a lo establecido por Dios. ¿Ok? ¿Viniste con tu esposo? Que tu esposo sea el sacerdote del hogar. Que tu esposo tenga el altar familiar. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene usted razón, hermana. En algunas iglesias no se permite, pero no se da una explicación. Simplemente aquí lo hacemos así. Miren, usted para acá, usted para allá. Bueno, pero ¿quién me va a enseñar? Ah, bueno, pues váyanse a las clases de las damas. ¿Y quién enseña a las damas? Las damas. ¿Me explico? Pero, ¿puede una dama estar a cargo de la escuela infantil? ¿Enseñar la palabra de Dios? Hello. Claro que sí. No solo eso, mire. Es interesante reconocer, y termino bien breve, es interesante reconocer que muchos pastores que tienen este modelo mental, no, las mujeres no, las mujeres no, las mujeres no. La congregación por lo general está llena de más de mujeres que de varones. Y las mujeres terminan haciendo lo que los varones no quieren hacer. Mi experiencia en 32 años de ministerio. ¿Está listo? Es esto. ¿Sabe por qué usted tiene en una congregación damas que predican, están a cargo de la música, de las finanzas, de la cocina? ¿Sabe por qué? Sí, porque los hombres no quieren. Porque los hombres son flojos, man. Son flojos. Ah, yo no me voy a poner a limpiar.
Yo no me voy a poner a hacer vacuum. What? No. No. Y alguien tiene que hacer el ministerio. Y muchas veces las damas que toman el ministerio le gusta el lugar de autoridad. Y no lo quieren dejar. No. Sí, pero mire que no. Aquí me dieron, aquí me quedo. ¿Se da cuenta? Bien breve tengo que hacer para terminar. Cuando Dios puso el reglamento, describió las consecuencias por quebrantarlos. Bien breve tengo que hacer. La última pregunta. ¿Qué evidencia vemos hoy del impacto del pecado sobre la tierra? Mire, dijo el Señor, el día que comas, ciertamente morirás. ¿Murió inmediatamente? Espiritualmente murió inmediatamente, pero eventualmente murió físicamente. Y las cosas no han mejorado. Las cosas han empeorado. Porque usted sabe, es un domino effect. El caos, lo que está fuera de orden, sigue estando fuera de orden, sigue estando fuera de orden, sigue estando fuera de orden, sigue estando... Cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor. Dañar el ambiente costó lo mismo que invertir en un ecosistema sano. Dañar el ambiente costó lo mismo que invertir en un ecosistema sano. Conclusión. La palabra de Dios nos enseña que Él extiende su gracia y misericordia a cada persona. Por esto, no indica que vivamos solo para nosotros. Dios nos ha puesto a vivir en el mundo y nos ha dado el mandato de ser buenos administradores de la tierra. Ese es el trabajo de todo ser humano. El mundo está bajo la maldición del pecado. Y por consecuencia, el cristiano acude más a Dios que a su espíritu. Más a Dios para que su espíritu lo guíe y lo haga un administrador sabio. Mire, somos y seguimos siendo mayordomos de la creación de Dios. Vamos a orar. Padre Santísimo, en el hermoso y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, comprender el propósito por lo cual tú nos despiertas día tras día. Hay tanto que hacer. Oh Señor, la mies es mucha, pero los obreros son tan pocos. Te rogamos, te imploramos, te pedimos que mandes más obreros a la mies, que mandes siervos, siervas, con denuedo, Señor, a tomar las riendas del ministerio y adueñarse de ese ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros, para que podamos moldear, para que podamos ser imagen conforme a tu semejanza, llevando a cabo, Señor, ese plan divino que tú tienes para toda la humanidad. Sabiendo, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento. Crea en nosotros, Señor, un anhelo, un deseo de poner las manos en el arado sin mirar hacia atrás. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y el pueblo de Dios diga. Amén.